los sí y los no de nuestra vida, si creemos en Dios y estamos en los caminos de Dios, debemos saber que vienen de Dios. ¿Saben qué? Y vengo con este mensaje el día de hoy para alentarlos a saber y entender que tenemos un Dios que todo lo puede. Un Dios que nos levanta cada día. No estamos aquí así por casualidad, porque no, estamos aquí porque Dios es bueno. Porque Dios se acuerda de nosotros cada día. Porque Dios es el dueño de nuestras vidas. Y eso no significa que es el domador, porque mucha gente ve a Dios como un padre regañón. Ve a Dios como un padre como que él por allá y yo por aquí. Y no es así. Tenemos un Dios que siempre está dispuesto y disponible para que nosotros lo busquemos. Incluso dice de día y de noche. ¿Eso qué quiere decir? Yo les apuesto que ustedes van a levantar a su papá a las 2 de la mañana porque tienen un problema y su papá le va a decir, ay, duerme, ya después hablamos. O quédate tranquilo. No te angusties por eso. Miren, Dios es así como cuando estamos niños que vamos a los cuartos de los papás y la mayoría nos recibe. Bueno, tengo una pesadilla, papá, tengo una pesadilla, mamá. ¿Y qué hacen los papás cuando tú les dices esas cosas? O me siento mal, mamá, me siento mal. Tu papá obviamente algo va a hacer, algo bueno para ti. Entonces, ¿cómo vamos a creer que Dios es diferente en ese sentido? Incluso Dios nos da mucho más de lo que nosotros podemos pedirle. Mucho más de lo que nosotros podemos creer. Lo que pasa es que limitamos el poder de Dios. Y miren, no limitamos ni siquiera. Nosotros no tenemos la autoridad para limitar a Dios. ¿En qué sentido les digo esto? En que a veces decimos, limitamos el poder de Dios, pero saben que yo pienso y estoy segura que nosotros no lo limitamos. Él siempre se va a manifestar, pero nosotros lo que no hacemos es reconocerlo y ver. Porque la fe nos ayuda a mirar, a ver, a creer, a tener la convicción de lo que no es como si fuese. También. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos pretender y creer que vamos a recibir menos de lo que estamos pidiendo. Todo lo contrario. Siempre que vamos con Dios vamos a recibir más. Miren, aunque no lo estemos viendo en el momento. Yo soy de las personas, y les cuento rápidamente, que a veces le pido señales a Dios no para saber si Él existe o no existe. Le pido señales a Dios para saber si en mis locuras, en mi berrinche, en mis preguntas inapropiadas a veces, Él está conmigo escuchándome o solamente soy yo haciendo pataletas. Esos son mis únicos momentos donde yo salgo a preguntarle a Dios si Él está ahí conmigo o no. ¿Y saben cuál es la respuesta? Aunque esa señal yo le diga, bueno, si tengo un dolor aquí, y eso es lo que hago a veces, y le digo a Dios, mira, Señor, Padre, porque yo llamo a Jehová, que es nuestro Padre, Padre. ¿Sí? No, nunca me vendría a la mente decirle Jehová, porque yo no le digo a mi papá, a mi mamá María, por ejemplo. Yo le digo mamá. Y a mi papá no le digo Osman, que era mi padre. Yo no le digo Osman, yo le decía papi. Entonces le decimos Abba o le decimos Padre. Entonces, imagínense, yo no me veo en ningún momento queriendo quizás pedir más de lo que uno necesita en ese momento por locura. Pero saben que lo importante es saber que aunque uno le pida señales a Dios como esa que les estoy diciendo, que hago a veces, para saber si me está respaldando en mi locura. ¿Y saben cuál es la respuesta? Dios siempre está ahí. Aunque no me resuelva el dolor en ese momento, porque yo no tengo por qué decirle a Dios cómo va a obrar en mi vida. Imagínense que tú vayas con tu papá o con tu mamá y le digas, bueno mamá, yo quiero que hagas esto por mí ahora, ya, en este momento. ¿Qué te va a decir tu mamá o tu papá? Cuenta. No vas a salir a las 3 de la mañana a comprarte la ropa que tú quieres, el Nintendo Switch, la computadora, el permiso que tú quieres te lo va a dar ya, sí, inmediatamente. Claro, hay padres que son permisivos, no nos vamos allá a los extremos. Estamos hablando de los padres que realmente hacen su papel de padres.
que tienen compromiso de padres, que saben las cosas como deben, que tienen que ser como son. Que nosotros somos en casa somos los que tenemos la autoridad de ayudarlos, de guiarlos. Ellos no pueden hacer lo que quieran porque si no se pierden en el camino. Somos su guía. Entonces, ¿qué les quiero? Pero realmente el punto de todo esto es que no dudemos ni por un solo momento, aunque no veamos ninguna manifestación visible, no dudemos por un solo momento que Dios tiene el control de todas las cosas que están sucediendo. Incluso de las que ustedes miran o las que miramos como terribles. Las que miramos como, wow, esto es lo peor que me pudo haber pasado. ¿Por qué a mí? Porque Dios me trajo esta enfermedad. Y les digo esto, Dios no trae enfermedad a nadie. Evalúen muy bien qué fueron lo que estuvieron haciendo en el pasado y que su cuerpo se enfermó. Pero igualmente no intento con esto señalar a nadie. Y ni siquiera Dios busca que ustedes se sientan mal por lo que habían hecho en el pasado y que tienen consecuencias hoy. Yo les vengo a hablar de un Dios que perdona, de un Dios que libera, de un Dios que redime, de un Dios que ama, de un Dios que salva. Si no, imagínense cómo hubiera mandado a Jesucristo si no nos amara de tal forma, como lo dice en la palabra. De tal forma amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Y Jesús quiso aceptar eso porque también nos amaba. Eso quiere decir que nos amaba Dios, Jehová, pero también nos amaba Jesús, con el mismo amor que nos ama nuestro Padre. Entonces, si estás pasando por una situación difícil hoy, miren, yo también tengo situaciones difíciles hoy, buenas y no tan buenas. Pero saben que una cosa que aprendí es que nunca más vuelvo yo a señalar a Dios. Nunca más vuelvo a decir cosas que no vienen al caso en cuanto a Dios. Porque las cosas que nos suceden a veces los desiertos, a veces los problemas, las situaciones, es el abono que nosotros necesitamos para esa tierra. Es el abono que necesitamos para seguir adelante. Que sin eso quizás no podemos levantarnos. Que con eso quizás no podemos cualquier semilla que caiga y no se va ni siquiera a encender, no va a prender, no va a revivir. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar en Dios. Y mira, yo creo que muchas veces nos han dicho confíen en Dios, tengan fe. Pero del dicho al hecho es mucho lo que falta. Es mucho. Y yo les vengo a decir que aunque tengas la fe como un granito de mostaza, y Dios sabía que nosotros íbamos a dudar hasta de nuestra fe, hasta de la fe que Él nos ha dado, hasta a la medida de fe que Él nos ha dado, porque Dios nos ha dado una medida de fe a todos. ¿Para qué? Para que sepamos que no importa si es chiquitica, si es grande, pero con esa pequeñita tú le puedes decir a una montaña, muévete, quítate de aquí, apártate de aquí, y esa montaña se va a mover. ¿Qué significa eso? Y ustedes dirán, ay, sí, hemos escuchado eso muchas veces. Entonces, no queda, miren, la fe viene por el oír. Pero necesitamos poner en acción la fe. Y yo no se lo digo porque yo soy una experta en poner la fe en acción. Pero sí soy una experta en pedirle a Dios que me dé la fuerza y la fortaleza para poder levantarme en fe y poder actuar en las cosas que necesito actuar para que esas cosas que Él ya ha dispuesto para nosotros se manifiesten. Las promesas de Dios ya están allí. A veces estamos esperando que Dios me diga que ya Dios habló. En la palabra está todo. Incluso nos sigue hablando hoy. Pero si no leemos, si no buscamos, si no tratamos de buscar en vez del poder de Dios, porque siempre andamos buscando que Dios anda haciendo cosas. Somos insaciables. Y Dios las hace y mañana seguimos pidiendo, mañana hay otros problemas. Y después hay otras situaciones que siempre las vamos a atender. Siempre vamos a tener. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios su presencia. Eso es lo más importante. Es como si, imagínense, siempre pongo el ejemplo de los papás, porque y espero que la mayoría que me escuche sea padres, porque para que lo entiendan mejor, y si no lo van a entender igual en algún momento de sus vidas. Imagínense que ustedes como padres, sus hijos lo buscaran solamente para que les provea.
Mamá, solo necesito, pero nunca hay un abrazo, nunca hay un beso, nunca hay un mamá, quiero estar contigo. Nunca hay un papá, quiero que duermas conmigo. Papá, o mamá, haz esto conmigo. Mamá, acompáñame aquí. Papá, acompáñame acá. Mamá, quiero que me veas. Mira lo que estoy haciendo. Sino que seas todo el tiempo, mamá, dame, mamá, necesito esto, mamá, cómprame esto, mamá, y que siempre sea así. Y que si tú no se lo das a tu hijo, entonces haga siempre pataletas y ya no te quiere hablar. Y así somos como los niños delante del Padre. Imagínense, ¿qué le dirían ustedes a sus hijos? Bueno, ya no te voy a dar nada por grosero. Pero saben que Dios no hace eso. Dios no hace eso. Dios solamente espera que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y miremos que a pesar de que nosotros tenemos fallas y situaciones, Él nos ama igual. Y Él solamente quiere que nosotros tengamos su presencia. ¿Qué más que eso? Yo lo entendí. Yo dije, no, o sea, si Dios no me ha dado quizás la sanidad que necesito, si Dios no me ha dado el dinero que necesito, porque eso es lo que pedimos, si Dios no me ha dado el carro, la casa, el hijo, el esposo, el novio, la novia, hoy, no me la ha dado hoy, no tengo, estoy sola, enferma, en las últimas. Pídale su presencia, porque eso es lo más importante que nosotros podemos tener. No hay nada más importante que la presencia de Dios, porque cuando tenemos la presencia de Dios, todo es suficiente, nada falta. Nada nos va a faltar si tenemos a Dios a nuestro lado. Es como nuestros papás, si tenemos a nuestros papás allí con nosotros, no nos va a faltar la comida, no nos va a faltar el agüita, no nos va a faltar la protección. Aunque nuestros padres no tengan dinero que darnos, o todas las maravillas que nosotros pedimos. Pero está su papá, está la presencia de Él, que es más importante. Y estoy segura que lo van a entender. Porque a veces pedimos tantas cosas que es más, ni siquiera nosotros mismos pudiéramos en algún momento, siendo padres, hacerlas. Pero a Dios se la reprochamos, porque aunque Él sea Dios, igual nosotros tenemos que actuar. Él es padre, pero nosotros somos hijos. O sea, como le exigimos a Dios que sea padre y que haga, y que dé, y que ofrezca, y que todo, nosotros también nos tenemos que comportar como hijas e hijos que somos. No podemos estar haciendo, eso da vergüenza, estar haciendo uno pataletas, y lo digo por mí. Ustedes no se imaginan la cantidad de pataletas que yo le he hecho y le hice a Dios en un tiempo específico, en un momento determinado, un momento dado. Pero eso significa que Dios va a dejar de obrar en mi vida, que Dios me va a juzgar porque hice las pataletas. Ustedes, si sus hijos les hacen pataletas hoy, ¿ustedes van a dejar de ser padres? ¿Lo van a dejar de amar? No. Y entonces, imagínense el gran amor de Dios por nosotros, que quizá nuestro padre, aunque dice la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te dejaré. Lo podemos tomar como quiera, que su papá y su mamá se fue de este mundo, pero Dios va a seguir aquí. Que su papá hoy no tenga problemas con usted y no lo quiera, lo abandonó, lo que sea. Pero no podemos pensar que Dios nos va a abandonar. No podemos pensar que Dios nos va a quitar su amor. No podemos pensar que Dios nos va a dejar sin nada porque hice esto o hice lo otro. Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos. ¿Y qué significa arrepentirse? Que nosotros ya dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo mal. El mal comportamiento que tenemos, las malas actitudes que tenemos, no solamente con Dios, sino con la gente que tenemos alrededor. Pero sobre todo, saber que Dios no es un Dios que juzga, ni un Dios que señala, ni un Dios que castiga. Porque vemos a Dios como eso, porque leímos el Antiguo Testamento y vemos cómo las cosas sucedían. Sí, pero nadie se enfoca en ver que siempre Dios, siempre, al final de todo, como un buen padre, nos ayudaba, nos redimía, nos daba otra nueva oportunidad. ¿Y qué hacíamos? Volvíamos a hacer lo mismo. Volvíamos y caíamos. ¿Y qué pasaba otra vez? Dios daba la oportunidad, daba sus promesas. Prometía y prometía y prometía, como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, miren, si hagan esto bien y les prometo aquel juego. Les prometo que van a jugar videojuegos. ¿Cómo para qué? Para alentarlos, para darles una nueva visión. Pero la gente seguía haciendo las cosas mal. Y seguimos igual. No digo que todos, pero sí hay mucho todavía que hacer.
Y este mensaje no es para señalar a nadie. Simplemente es un mensaje para que tengas la convicción, para que sepas que el que está bajo control de toda tu situación es Dios. Así que hoy descansa, de hoy en adelante, descansa y entrégale todas esas cargas a Dios. Porque con tus fuerzas no vas a poder lograr nada. Todas las cosas que nosotros vayamos a hacer en este mundo, lo que nos queda, el tiempo que Dios ha determinado para nosotros, está en las manos de Dios. Y nosotras como buenas hijas podemos convencer al Padre de decirle: Padre, por favor, yo necesito que tú estés conmigo. Yo necesito que tú me sanes. Pero te lo entrego, Señor, sin importar cuánto tiempo tenga que esperar. Cuánto tiempo tenga que pasar. Porque el tiempo de Dios es otro. Es diferente a nuestro tiempo. Que tenga que suceder, porque en ese desierto es donde nosotros vamos a cambiar. Ahí es donde nos tenemos que enfocar en qué debemos hacer, qué debemos cambiar. No en que vamos a morirnos, no en que ya no vamos a trabajar más, no en que ahora qué hago con mi vida, no es que me voy a quedar sola para el resto de mi vida. No es que nada tiene solución. Jesús vino para traernos esperanza, para traernos el reino de Dios a nosotros y decirnos de qué se trataba, de cómo era el reino, para que tengamos una idea de las cosas hermosas que Dios tiene preparado para los que lo aman. Y no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra. Entonces sigamos confiando en que Dios cumple sus promesas, en que Dios no falla, en que Dios es bueno y en que Dios nos perdona todo. Pero le tenemos que entregar el control de nuestras vidas. Decídete entregarle a Dios este día y el control de tu vida absolutamente, sin importar cómo te veas, cómo te sientas. Y verás cómo vas a brillar con una luz propia. Porque estamos llamados a ser luz. Porque somos luz en las tinieblas. Somos luz en las tinieblas. Y dentro de esas tinieblas, en esa tempestad, está Dios con la mano. Extendiéndote la mano para sacarte del hueco, levantarte del piso y sacudirte el polvo. Renovarte y sacarte adelante. Así que espero que este mensaje te haya calado, que te haya llegado, impactado en tu corazón. Si lo puedes compartir con alguien que necesita ser llenado y alentado de la palabra de Dios en su corazón, lo puedes hacer. Mi nombre es Angeli Caro y espero que tu día esté lleno de ese gran amor que Dios ha depositado en cada uno de sus hijos e hijas.